A nuestra maestra, abogada internacionalista, Malka Novigrod. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos el tema de la Corte Internacional, esta bronca entre México y Ecuador. ¿En qué va? ¿Cuáles son estas medidas provisionales pedidas por México a Ecuador? ¿Qué pasa con el tema de las representaciones, de las embajadas? Y para la gente que no sepa de lo que estoy hablando, si en un minutito nos pones al tanto de lo que pasó, Malka, te lo voy a agradecer. Claro, con mucho gusto, Fernanda, un gusto saludarte. Fíjense, amigos, ustedes recordarán que el 5 de abril de este año, las fuerzas especiales en Ecuador irrumpieron violentamente en la Embajada de México en Ecuador, bajo el pretexto de que México estaba alojando y dándole asilo político indebidamente a Jorge Glass, que era el ex vicepresidente de Ecuador en tiempos de Rafael Correa. Y esto es un hecho sin precedentes, bueno, no sin precedentes porque sí ha habido irrupciones indebidamente en embajadas en el mundo, esto en contravención del derecho internacional, un principio tan importante como la inviolabilidad de las embajadas, que está incluso tutelado en la Convención de Viena de 1961, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, un principio increíblemente fundamental y toral del derecho internacional. Evidentemente, ante estas acciones que nosotros vimos en cámara, escenas de las fuerzas especiales irrumpiendo, echando al piso al encargado de la Embajada de México que estaba en ese entonces, la verdad son hechos que nos han dejado con la boca abierta. Bueno, pero ante esos hechos, México interpuso una demanda en la Corte Internacional de Justicia, instancia máxima jurídica de las Naciones Unidas, en donde básicamente demandó a Ecuador y pidió unas medidas cautelares. Estas medidas cautelares, ¿qué son? Básicamente lo que deriva de esta protección tutelada en el artículo 22 de la Convención de Viena, que dice que Ecuador o solicita a la Corte que Ecuador primero respete y proteja estas misiones diplomáticas, que respete y guarde los archivos, porque también en este artículo 22 se señala que los archivos y todo lo que está dentro de la misión diplomática, no es nada más el espacio físico, es todo lo que está dentro de la misión diplomática, goza de una protección internacional, que un Estado, cuando decide que se abra una embajada y permite que se abra una embajada en su territorio, está obligado a no solo resguardar la embajada, pero no penetrar en ella. Entonces, no hay ningún pretexto que lo haya hecho. O sea, eso es básicamente, a ver, las medidas cautelares que se pidieron son, una, que se proteja la sede diplomática, que se salgan las personas, partes de la Fuerza del Orden de Ecuador que han estado dentro de esta misión diplomática, al igual que en la residencia, que se protejan los archivos diplomáticos. También que se tomen, que Ecuador no vaya, que se dé protección para que Ecuador no vaya a tomar nuevas medidas que agraven la situación ya existente como resultado de cualquier decisión de la Corte Internacional de Justicia. Y otra más que es un poquito controversial, que implica sacar a Ecuador de la ONU bajo el artículo 6º de la Carta de las Naciones Unidas, que yo creo que esta va a ser mucho más complicado que se otorgue. La verdad es que es muy grave, y yo sé que México quiere poner como ejemplo a Ecuador ante una situación gravísima de penetración en una misión diplomática. No creo que esto suceda. Pero eso es básicamente lo que va a resolver la Corte este 23 de mayo. Y de otorgar estas medidas cautelares, que yo creo que sí se van a otorgar, salvo quizá esta que yo exceptúo, que es la de sacar Ecuador, aunque parece que a Ecuador no le molesta mucho el no estar cumpliendo sus obligaciones cabalmente en las Naciones Unidas, porque un punto importante que debemos recordar es que desde el 2015 Ecuador no tiene derecho de voto en la Asamblea General
de las Naciones Unidas. ¿Y saben por qué? Porque no ha pagado sus cuotas. Entonces, bajo el artículo 19 de la Carta de las Naciones, pues se le puede quitar el derecho al voto. Entonces, eso en cierta manera muestra un poco este desdén o esta irresponsabilidad por parte de Ecuador de no cumplir con sus obligaciones internacionales. Y también, ¿qué vemos de todo este asunto? Y tenemos que decirlo, cada vez vemos más pugnas entre líderes, entre presidentes y jefes de Estado, de una forma un poco caprichosa y de adolescentes, ¿no? Incluso hay que decirlo, o sea, me dio aquí provocación. Claro que no estoy justificando bajo ningún modo la irrupción en la embajada, pero el comportamiento del presidente no fue a la altura, estando criticando la elección justamente donde poniendo en duda la legitimidad de Noboa como presidente, y después otro capricho que a mí me pareció un poco triste, en el que simplemente México no acudió a la Organización de Estados Americanos, en donde se iba a tomar una resolución justamente de apoyar a México en ponerle sanciones o en reconocer que lo que hizo Ecuador no fue lo más apropiado, y no acudió porque el presidente tiene una pugna con Luis Almagro, que encabeza la Organización de los Estados Americanos. Y creo que ese tipo, o sea, siempre la diplomacia promueve el entendimiento entre las naciones, el dialogar, el negociar, y estamos viendo estas situaciones extremas porque tenemos a líderes que están defendiendo a capa y espada, incluso utilizando muchas veces las mismas embajadas como foros de promoción de agendas políticas e ideológicas sobre todo, ¿no? Entonces, espero que tengamos líderes que otra vez retomen la máxima de la diplomacia, que es el diálogo y la negociación y la resolución pacífica de los problemas, que la verdad es que no debió de haber llegado a ese extremo de una irrupción en una embajada. Claro que no. Y lo próximo es que tampoco... Yo creo que... Sí. Yo creo que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no solo se equivocó, después se arrepintió, porque dijo, bueno, pues estamos dispuestos a restablecer las relaciones con México bajo la condición de que se respete el principio de no intervención, como queriendo abrir la puerta, a lo cual a este señor López Obrador le valió 4 cornetas. Bueno, claro, y además Ecuador interpuso otra demanda en contra de México también en la Corte Internacional de Justicia, versando de que México, justamente lo que dije en un principio, alegando de que México dio asilo incorrectamente e ilegalmente a una persona, ¿no? Aunque esto, la verdad es que ya la Corte Interamericana de Justicia ya resolvió que no hay principio de excepción para irrumpir de esta manera en una embajada. Claro, es que estamos viendo líderes que les gana la calentura y que están utilizando el foro internacional para justificar sus medidas con su electorado, sin importarles las consecuencias que esto tenga, lo cual es peligrosísimo. Y es peligrosísimo la misma irrupción en una embajada, que es territorio de otra nación, es como un acto bélico en cierta manera, ¿no? Entonces, también tenemos lo que estábamos viendo, Fernanda, en las noticias de el presidente Milei y el presidente Sánchez de España teniendo pugnas un poco intestinas por cuestión de ideología y porque no saben medir, o sea, en la diplomacia el silencio es oro. Muchas veces no se contestan cosas y se asume justamente por cuidar las formas y cuidar el lenguaje, porque el lenguaje tiene consecuencias y es lo que los líderes no están entendiendo. Pues te mando un abrazo, Malca. Por cierto, a Milei lo despedazaron en las plataformas sociales, ¿eh? Que qué le pasa hablándole así a España, que los argentinos no están de acuerdo. No, se armó un revuelto ahí rarísimo. Pero en fin, creo que tenemos que pensar en la diplomacia. Luego, cuando se pierde la diplomacia, al cabo pueden empezar las guerras. Pero son necios, parece que no conocen la historia. Te mando un abrazo, Malca. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. En redes, Malca Novigrot. Gracias por acompañarnos. Extraordinaria maestra, abogada internacionalista, forma parte del equipo de ¿Qué tal, Fernanda?